Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en esta gloriosa hora del Señor, mi amado, que estás escuchando palabra profética. Estamos más que contentos que una vez más estés sintonizando. En esta noche, mi hermano, yo quiero hablarte sobre algo que he estado meditando toda la semana. Toda esta semana me ha estado corriendo por la mente, y es acerca de las palabras que Jesucristo mencionó en los evangelios a sus discípulos poco antes de él entrar en su sacrificio en el Calvario. Cuando ya Jesucristo estaba casi terminando su ministerio terrenal entre la gente de Jerusalén, empezó a tratar de revelarse un poco a los discípulos y dejarles saber más o menos quién él era, a dónde iba, que tenía que sufrir y todas estas cosas, y le estaba dejando saber que su trayectoria, su ministerio estaba llegando a un fin. Por lo menos su ministerio sobre la tierra, como aquel Jesús de Nazaret, porque sabemos que su ministerio todavía continúa. Él todavía está aquí en la tierra ministrando. Lo que pasa es que lo hace a través de un nuevo cuerpo, no aquel cuerpo de hombre que él tenía en Jerusalén, sino a través del cuerpo que es compuesto de los miembros del cuerpo de Jesucristo, que somos tú y yo. Él está en nosotros, trabajando a través de nosotros. Eso es a través de todos los que hemos creído, porque él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Va, porque mi hermano es el Padre en nosotros que hace esas obras. El Espíritu de Dios. Cristo le dio a los discípulos: yo me voy, pero vengo. Aleluya. Me voy, pero vendré. No os dejaré huérfanos. El Espíritu del Padre en nosotros, mi hermano, no nos deja huérfanos. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Ay, ay, ay. Eso se lo dijo allá Mateo, cuando ya estaba por partir. Así que, mi hermano, tenemos un gran regocijo de saber que tenemos a Jesucristo con nosotros cuando hacemos su obra, y estamos respaldados por Él y estamos bajo su autoridad y podemos funcionar bajo su autoridad. Eso nos da poder. Ahora, todo lo que hacemos tiene que ser por amor. Servir a Jesucristo tiene que ser por amor, y de eso es que yo quiero hablarle en esta noche. Quiero tocar este tema, mi hermano, de lo que es amar a Dios. Yo en otra ocasión hablé de este tema, he hablado de esto, creo que ya 2 veces he hecho videos acerca de esto, los tengo en YouTube, en el canal de Palabra Profética, pero es algo, mi hermano, que es que sigue resonando conmigo, me sigue martillando, sigo viendo que la gente, mi hermano, muchos de nosotros, cristianos, estamos muy equivocados en cuanto a lo que es amar a Dios. Esto está matando a miles y miles, yo diría millones de cristianos, porque los cristianos siguen pensando que ellos aman a Dios porque tienen un sentimiento hacia Él. Muchos cristianos siguen pensando que ellos aman a Jesús porque se acuerdan de su sacrificio y el sacrificio los hace llorar y quieren hacer las cosas bien cada vez que piensan en Jesús, y cada vez que pecan se sienten mal y piensan que simplemente por eso es una manifestación del amor hacia Jesús. Pero no se dan de cuenta, mi hermano, que aún los impíos aman a Dios de esa manera. Aún los impíos pueden amar a Dios de una forma sentimentalista, porque uno no tiene que ser cristiano para poder entender en la mente que Dios es bueno y que Dios ha hecho cosas maravillosas por uno. Uno puede ser un impío pecador que está embarrado en pecado y que no le interesa salir del pecado, y como quiera un día ver una película de la Pasión de Cristo y empezar a llorar y decirle a Dios cuán bueno Él es. Y así hay montones de cristianos y piensan que ese sentimiento es el amor. Eso no es amor. Entonces, para uno ser salvo hay que amar a Dios. Ese es el mandamiento primario. Entonces, hay que entender qué es amar a Dios. Porque si no lo amamos de la forma que dice la Biblia, con el amor que dice la palabra, si no tenemos ese amor, pues entonces Dios no está en nosotros. Porque Dios es el amor. Mira qué cosa tan terrible. O sea, y Dios no es un sentimiento. Y se entiende fácilmente con esa comparación de que
Si Dios es el amor y Dios no es un sentimiento, se entiende fácilmente que el sentimiento que nosotros sentimos, eso no es una evidencia de que tenemos amor. El sentimiento y la emoción que sentimos hacia Jesucristo, eso no es amor. Está evidenciado porque el amor es una persona. El amor es el mismo Dios. Jesucristo le dice a los discípulos en Juan capítulo 14, Jesús ya estaba por partir. Ya le había enseñado, los había adoctrinado, les había enseñado cómo ministrar, cómo sacar demonios, cómo evangelizar. Le había enseñado de todo, cómo orar, cómo ayunar, de todo. Ahora Jesús sabe que se va y les dice a ellos, miren, la única manera que ustedes pueden permanecer en mí es si yo permanezco en vosotros. Pero ¿cómo yo voy a permanecer en vosotros? Si me amas. Mira lo que dice Juan 14. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no está hablando de que el que llora delante de mí es el que me ama. El que quiere servirme es el que me ama. No dice eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Anda, Padre, mira, yo quiero que yo quisiera que nosotros despertemos a esto, iglesia, porque hay montones de personas que siguen pecando contra Jesucristo y después le dicen que lo aman. Pecan contra Él, lo traicionan, solamente le sirven cuando las cosas le van bien. Eso no es amor. Cuando las cosas le van bien a muchos cristianos, escúchame bien, no quiero ofender a nadie, quiero educar, quiero que la gente entienda esto para que despertemos, porque el diablo nos tiene engañados, aunque no lo crea. El diablo tiene un montón de cristianos engañados. Porque cuando los cristianos lloran, el diablo les dice, ve que tú amas a Dios. Eso es un embuste. Cuando los hombres le pegan cuerno a sus mujeres, ellos lloran. Cuando las mujeres se acuestan con otro hombre que no es su marido, ellas lloran. Eso no es amor. Pues lo mismo cuando nosotros le somos infiel a Cristo y después lloramos. Nos prostituimos y después lloramos. Adulteramos contra Cristo y después lloramos. Fornicamos contra Cristo y después lloramos. Y pensamos que como lloramos, pues eso quiere decir y significa que lo amamos. Y la Biblia dice que eso es una mentira de Satanás que tiene a la gente engañada. Mira qué cosa terrible. Yo no estoy diciendo que el llorar es malo ni nada de eso. Y el que verdaderamente ama a Dios, pues va a llorar. Lo que estoy diciendo es que la gente está confundiendo el llorar y el sentimentalismo y las emociones con el amor. El hecho de que yo llore, eso no quiere decir que yo tengo amor. El hecho que yo sienta algo hacia Jesús, eso no quiere decir que yo lo ame. ¿Cómo yo lo sé? Porque él mismo me lo dice en su palabra, en Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ay, Dios mío, ¿tú sabes lo que eso quiere decir? Eso está diciendo ahí que el que va a recibir el amor del Padre es el que lo ama a Él. ¿Y cómo que se ama? El que guarda sus mandamientos. Para que el Padre derrame su amor en nosotros, manifieste su amor en nosotros, nos colme de su amor en nosotros. Tenemos que amarlo, tenemos que guardar su palabra. Míralo bien, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esto de la manifestación de Jesucristo viene por el amor. Cuando nosotros lo amamos, hay gente que quiere que Dios se manifieste en su vida y nunca ven la manifestación de Dios. Lo que ven son cosas, pero no ven la manifestación de Dios en ellos. Esto es lo que Cristo está hablando. Yo me manifestaré a Él, a la persona individual. Dios, Jesucristo quiere manifestarse en ti, personalmente, no en tu iglesia, en ti. No es suficiente que tú vayas a un culto y tú veas una manifestación y sientas una manifestación. Eso no garantiza que tú estás amando a Jesús. Porque cuando Jesucristo derrama bendición sobre una congregación, si tú estás en esa congregación, la misma agua que cae sobre el bueno también cae sobre el malo. Alaba. El hecho que sintamos algo, eso no quiere decir que hemos amado a Dios. Entonces Jesucristo está diciendo, el que me ame, guardando mi palabra, guardando mis mandamientos,
a ese es el que yo me le manifestaré. ¿Y qué es Jesús manifestado en nuestra vida? Yo no estoy hablando de que hablaste una lengua. Yo no estoy hablando de que brincaste y corriste y sentiste una cosquilla en tu espina dorsal. Eso no es lo que yo estoy hablando cuando te hablo de Jesús manifestándose a ti personalmente. Cuando yo hablo de Jesús manifestado personalmente en tu vida, es que Él se va a hacer real en ti. Tú lo vas a ver en tu vida. Jesús, tú lo vas a ver en tu vida. Tú vas a ver cómo Jesús domina tu carne. Tú vas a ver cómo Jesús mata el pecado en tu vida. Tú vas a ver cómo Jesús le hace frente a todos los dardos del diablo que vienen a tratar de tumbarte. Tú vas a ver cómo Jesús no deja que tú te caigas. Tú vas a ver cómo Jesús no deja que el diablo te toque. Tú vas a ver cómo Jesús cumple su palabra que dice, Él es más que poderoso para guardarte sin caída. Eso es una manifestación de Jesús en ti personalmente, en mí personalmente, que es lo que Cristo quiere hacer, amarnos personalmente. Pero eso solamente viene cuando guardamos sus mandamientos, no cuando lloramos, no cuando cantamos, no cuando reímos, no cuando nos emocionamos, no cuando nos ponemos melancólicos pensando sobre Jesús, no cuando vemos una película de Jesús y nos ponemos todos sentimentales. No es eso. Eso todo se puede hacer sin todavía verdaderamente amar a Dios. Y por eso es que esta manifestación que te estoy hablando, Jesús prometió a los discípulos, yo me manifestaré a Él. ¿Cuál es esa manifestación? La manifestación de su protección, la manifestación de su victoria en nosotros, la manifestación del cumplimiento de sus promesas sobre el pecado, la maldad, el mundo, el pecado, la impiedad, la avaricia, todo el amor al dinero, todas esas basuras del diablo que la Biblia habla en contra de ella. Nosotros como seres humanos no podemos vencer esas cosas. Jesús se tiene que manifestar en nosotros para vencer eso a través de su poder en nuestra vida. Entonces cualquiera que no tiene la manifestación de Jesús es porque no lo ha amado. Y una manera que tú vas a saber que Jesús no se ha manifestado en esa persona es porque esa persona no puede perseverar en la palabra de Jesús. Esto es como un círculo. Esto es como un ciclo. Él pone su amor en ti, Él pone sus mandamientos en ti, tú los obedeces por amor a Él, y cuando tú lo obedeces, Él se pone alegre y contento, y se manifiesta en ti, y te da más palabra, más revelación, más mandamiento, más amor, y tú vuelves y lo obedeces otra vez, y Él se pone contento otra vez, y Él se empieza a sentir en ti, a manifestar en ti, y a darte más promesas, y a protegerte más, y darte más victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre los demonios, y eso cada vez que tú recibes, tú lo vuelves y lo pones por obra, y Jesús va creciendo en ti, manifestándose en ti cada vez mayor y mayor, de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que tú llegues a la estatura de un varón perfecto, Cristo formado en ti. Esa es la manifestación de Jesús en nuestras vidas personales, en ti personalmente. Eso es Cristo manifestado en tu vida personal. Entonces ahora es que uno entra en que uno ve que Cristo está manifestado en uno, y la gente lo ve también. La gente ve a Jesucristo en uno. Este varón tiene ese testimonio de Jesús. Este varón tiene ese testimonio del Espíritu Santo en su vida. Este varón no es de los que un día dice que lo ama y otro día le es infiel. Alaba. Eso es lo que te estoy diciendo. Muchas personas se han engañado pensando de que porque van a la iglesia y le cantan a Jesús y lloran y se sienten mal cuando hacen las cosas mal y le piden perdón a Jesús, que ellos piensan. Esto es un engaño satánico, mi hermano. El diablo le hace pensar a la gente que ellos aman a Jesús porque son bien sentimentalistas. Porque tienen muchas emociones, porque no, dice, ay, yo no puedo vivir sin Él, yo no puedo vivir sin Jesús, ay, yo me muero, Señor, yo me muero. Y piensan que eso es amor. Eso no es amor. Te lo voy a leer otra vez. Las palabras de Jesús para que tú sepas cómo amarlo. Si tú quieres amar a Jesús, tienes que amar al Jesús de la palabra. Y el Jesús de la palabra te va a decir ahora mismo cómo amarlo. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los apóstoles sabían eso. El apóstol Juan confirma esa palabra. Cuando tú vas a primera de Juan, ese apóstol nos dice a nosotros, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ay, ay, ay. ¿Tú ves?
El apóstol estaba confirmando las mismas palabras de Jesús porque ese apóstol estaba ahí. A ese apóstol fue que Jesús le dijo estas palabras. Y los apóstoles no cambiaron esa doctrina. Los apóstoles le estaban diciendo a la gente, no os engañéis a vosotros mismos, no os engañéis. El que dice que le ama debe de andar como él anduvo, o sea, guardar sus mandamientos. Yo quiero que la gente escuche esto, porque mi hermano, nunca vamos a tener victoria. Cuando usted ve a una persona que solamente le sirve al Señor cuando las cosas están bien, pero cuando llega el momento malo no pueden servirle al Señor, no tienen la fuerza para servirle al Señor, es que Jesús no está manifestado en ellos. Y si Jesús no está manifestado en ellos, es porque ellos no lo han amado. ¿No? ¿Y cómo es que no lo amaron? Pues no han guardado sus mandamientos. Lo que Jesús ha pedido de ellos, ellos no lo han hecho. No han hecho lo que Jesús pidió. Yo no sé qué es lo que Jesús ha pedido de ti, que a lo mejor tú no te has atrevido a hacerlo. O que Jesús te pidió a ti que tú soltaras, que no te has atrevido a soltarlo. O que Jesús te dijo a ti que te olvidaras de eso y no has querido olvidarte de eso. No estás guardando los mandamientos de Jesús. Y cuando tú tienes esas condiciones en tu vida, cuando yo también tengo esas condiciones en mi vida, que hay algo en mi vida que yo no quiero soltar, que Él me mandó a soltar, o algo que yo debo de hacer, que Él me mandó a hacer y no lo quiero hacer, es imposible que yo tenga la fortaleza para perseverar en los caminos de Dios. Garantizado va a haber algo en el camino que me va a hacer caer. Porque estoy sucio, estoy en pecado, estoy en desobediencia. No es solamente pecados de fornicación y adulterio, de robar, de mentir. No, si Jesús me manda a mí a hacer algo y yo no lo hago, estoy desobedeciendo sus mandamientos. Si Jesús me manda a apartarme de una persona, yo tengo que apartarme. Si Jesús me manda a ir a cierta iglesia o apartarme de cierta iglesia, yo tengo que o ir de acuerdo al mandamiento o apartarme de acuerdo al mandamiento. Si Jesús me dice que me mude a cierto lugar, pues yo tengo que mudarme a ese cierto lugar. Ese es el mandamiento. Y si no lo hago, voy a tener problemas. Y mi vida espiritual va a sufrir y nunca voy a estar firme. Por más que yo ore, por más que yo ayune, por más que yo busque, por más culto que yo vaya, por más campaña que yo vaya, por más que yo predique, más si predique eso es un peligro peor todavía. Por más que yo haga, si no he obedecido el mandamiento de Jesucristo, no lo he amado. Y si no lo he amado, Él no se va a manifestar en mi vida. Y si Él no se manifiesta en mi vida, yo me voy a caer. Porque el único que me puede mantener a mí de pie es Él manifestado en mí. Cada vez que Jesús nos da un mandamiento y nosotros no lo hacemos, eso es altivez. Cada vez que Jesús pide algo de nosotros y nosotros no lo queremos hacer, eso es orgullo. Hay personas que dicen que ellos son humildes. La humildad, usted sabe, la manera más fácil de empezar a practicar la humildad es hacer lo que Dios te manda. Eso es humildad. Pero cuando tú lees un mandamiento en la Biblia y tú dices, no, eso está muy difícil, eso no, eso era para antes, no, pues eso yo no lo entiendo, no, eso no es para mí, no, Dios va a tener que bregar conmigo. Eso es orgullo, eso es rebelión, eso es altivez, eso es yo no voy a hacer lo que Dios dice. ¿Cómo Dios te va a respaldar? ¿Cómo no te vas a caer? ¿Cómo es que el diablo no va a tener acceso a tu vida si tú tienes una puerta abierta que se llama pecado? La manera que nosotros mantenemos el cerco de Dios en nuestra vida, arropadito de Dios, que estamos bajo el abrigo del Altísimo, donde ninguna saeta que vuela de día puede llegar a nosotros, es que estemos arropados de Él. ¿Y qué es Él? Él es la palabra. Pero si hay una parte de la palabra que tú no quieres obedecer, pues ese abrigo del Altísimo, hay una parte que tú la rechazaste, no la quisiste, pues esa parte del abrigo no está, hay un boquete, hay un roto, hay una hendidura, por ahí se va a colar el demonio y va a tener acceso libre a ti. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, estamos haciendo una hendidura, una grieta en el muro de la ciudad santa, por donde los enemigos pueden entrar.
Y después la gente se pregunta, Señor, pero si yo te amo tanto, ¿cómo es posible que yo no me pueda levantar? Si yo te amo tanto, ¿por qué se me hace tan difícil? Si yo te amo tanto, ¿por qué no me contestas? Si yo te amo tanto, ¿por qué no me das lo que yo te pido? Si yo te amo tanto, pero es que tú no te has dado de cuenta que el diablo te engañó. Tú no amas a Jesús nada. Esto suena duro, pero es así. Cualquiera que no guarda los mandamientos de Jesucristo no lo ama. Otro versículo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ahí está la manifestación, y haremos morada con él. Morada es permanencia, morada es que se muda, morada es que él habita en ti. ¿Qué diablo va a poder contigo si él habita en ti permanentemente? ¿Qué diablo va a poder conmigo si Jesucristo está morando permanentemente en mí? El diablo puede tratar de hacerme 20,000 cosas, pero no va a poder. Porque el que está en mí es más mayor que el que está afuera. El que está en mí es mayor que el diablo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. El que está en mí es mayor que la tentación. El que está en mí venció el pecado, venció la carne. Porque él mora permanentemente en mí. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder para que él more permanentemente en mí? Para que él venga. Dice que el Padre le amará y vendremos a él, para que haya esa morada permanente del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué tiene que haber? Bueno, bien fácil. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es el amor, pero ¿cuál amor? No es el sentimentalismo que te está... Es guardar la palabra. Esto es algo tan fácil, mi hermano. Yo creo que en los cristianos antiguos que no tenían a veces conocimiento de la Biblia como nosotros, a veces no sabían leer, no tenían a veces acceso ni a la palabra, entendían estas cosas. Y yo me pregunto hoy en día, Señor, ¿qué está pasando? Ahora lo tenemos en blanco y negro, en las páginas de la Biblia, lo tenemos en el celular, lo tenemos en la computadora, lo tenemos en montones de libros. La gente va a los institutos bíblicos y leen libros enteros del amor y no saben esto. Es porque el diablo los tiene ciegos, los tiene cegados, les tiene una venda. Porque esto es el amor es Dios, y a Dios nadie lo puede conocer en la carne, ni con estrategias humanas, ni con estudio humano. Para uno conocer a Dios, Dios mismo se le tiene que revelar a uno. Y cuando Dios se le revela a uno, Dios se le ha revelado a montones de personas. Escucha bien, se le ha revelado a montones de personas. Y esas personas pudieron ver el amor, palpar el amor de Dios. Lo pudieron recibir el amor de Dios, sentir el amor de Dios, ver una manifestación del amor de Dios en su vida. Pero ¿qué sucede? Después que ese amor llegó a nosotros, muchos de nosotros hemos herido ese amor, le hemos sido infieles a ese amor, y ese amor se apartó de nosotros, se alejó de nosotros. Porque ese amor es el Espíritu. El amor es Dios, y Dios es el Espíritu eterno. Dios es Espíritu y Dios es amor. O sea que el amor es espíritu. Ese espíritu de amor que llegó a nosotros, por gracia, por don de Dios, nosotros lo hemos herido, lo hemos apagado. Dice, no apaguéis al espíritu. El espíritu es amor. No contristéis el espíritu con el cual fuisteis sellados. Nosotros tenemos que estar sellados con amor, pero lo hemos contristado. ¿Y cómo contristamos el amor? Pues cuando no obedecemos su palabra, cuando no guardamos sus mandamientos, cuando no andamos conforme a la manera que Él nos manda que ande. Cada vez que Cristo pide algo de nosotros y no lo hacemos, estamos despreciando su amor. Y uno llega a un lugar bien feo, que todavía está en la iglesia, todavía ora, todavía ayuna, todavía va al culto, todavía ofrenda, todavía cumple con todos los requisitos de la iglesia, todavía cree en la doctrina correcta, pero ha perdido el primer amor. La iglesia de los Éfesos, Apocalipsis capítulo 2, hacía montones de cosas bien, pero Jesús la acusa y le dice, te tienes que arrepentir porque has dejado tu primer amor. ¿Y quién es el primer amor? El mismo Jesucristo es el primer amor. Eso me lo dijo una vez un muchacho y yo me quedé con la boca abierta. Jesús es el primer amor. Jesús es la primera manifestación del amor de Dios al mundo.
Jesús es el primer amor cuando llegó a nosotros. Él es el primero y el postrero. Primer amor. Cuando lo recibimos, lo único que nos importaba era Él. Ahora tenemos un segundo amor. Había uno que cantaba, yo tengo un nuevo amor. Yo espero que sea que dejó un amor del mundo y se buscó el amor de Jesucristo. Pero hay gente que canta esa misma canción, yo tengo un nuevo amor. Y es que dejaron el amor de Jesucristo y se buscaron otro amor. Hay algo más importante para ellos que Jesús. Hay algo más importante para ellos que el amor de Dios que vino a su vida. Hay algo más importante para ellos que guardar los mandamientos, que guardar la palabra. Hay algo más importante, hay algo que uno le pone más atención. Hay algo que uno no quiere negar. Hay algo que uno tiene miedo de soltar. Hay algo que uno no quiere que nadie se lo mencione a uno, porque cuando se lo mencionan a uno le duele. ¿Por qué? Porque es la verdad y para uno poder acercarse a Jesucristo hay que enfrentar esa verdad. Anda, papá. Dios quiera y Dios nos ayude, mi hermano. El tiempo ha llegado que se va a saber quién es quién. El que no quiere guardar esta palabra, que no quiere guardar esta palabra de Dios, está mostrando que no ama a Dios. Y estas son las personas que el Espíritu Santo predice, promete, profetiza, predestina en Tesalonicense, a quienes Dios se encargará de enviarles un espíritu de error para que crean la mentira y se pierdan. ¿Quiénes son estas personas? La palabra ahí mismo dice que son los que no guardaron el amor de su palabra. No recibieron el amor de su palabra. Por cuanto no recibieron el amor de su palabra, por cuanto no recibieron el amor de su palabra, Dios les envía un espíritu de error. Como dice la versión antigua, Dios les envía una operación de error. Y una operación es algo que trabaja en ti. Ay, ay, ay. Algo que se empieza a manifestar en ti. Y tú ves mucha gente que de momento se le empieza a manifestar una operación de un espíritu que es contrario al espíritu de la palabra. Y no hay quien los convenza. Tú tratas de decirle que están mal, mi hermano, y ellos te caen arriba. Usan la misma Biblia y te contradicen y hasta tú te sientes hasta condenado por ello. Tú dices, wow, a lo mejor que estoy mal soy yo. Porque tienen una convicción tan terrible por esa misma operación de error. Ese espíritu de error que está en ellos les habla y los ha convencido, los sedujo. Ellos están enamorados de ese espíritu. ¿Y tú sabes quién le envió ese espíritu? El mismo Dios al cual ellos rechazaron. Si nosotros no apreciamos el amor de Dios en nuestra vida, que es la palabra, que es guardar su palabra, esa es la manifestación del amor. ¿Cómo manifestamos el amor hacia Dios? Guardando su palabra. ¿Pero cuál es el amor? El amor es el mismo Dios. Y Dios es la palabra. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra era Dios. O como dice la versión Reina Valera de 1602, Dios era la palabra. Dios era la palabra. O sea que cuando estamos hablando de cuál es el amor es la misma palabra. Entonces, ¿cómo manifestamos el amor hacia Dios? Guardando esa palabra. Y no tiene que ser solamente la palabra que está escrita. Cualquier palabra que Dios nos hable. Ahorita lo dije. Dios nos manda a hacer algo y no lo queremos hacer. Dios nos manda a mudarnos, no nos queremos mudar. Dios nos manda a soltar a una persona, un amigo, lo que sea. No, el que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, mujer o tierra, posesiones, por mi causa, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no aborrezca esas cosas. ¿Qué es aborrecer esas cosas? Echarlas a un lado, dejar ese amor atrás por tal de amar a Jesús. Cualquier cosa que te roba la fuerza para amar a Jesús, tú tienes que aborrecerlo. No importa quién sea tu papá, sea tu mamá, tu abuelita, tus hijos, tus hijas, tu mujer, tu negocio, las tierras, las propiedades, tu casa, sea tu propia vida. Si la vida humana que hay en ti te está haciendo de estorbo para tú amar a Jesús, para tú obedecer a Jesús, tú tienes que aborrecerte a ti mismo. Olvídate que la vida tuya sufra, que te abofeteen, que seas pobre, que no tengas nada.
Mire, mi hermano, aunque tengas que ser mendigo, arrastrarte por las calles, pero no dejes de amar a Jesús, búscalo a Él. Y Él te rescatará, Él te salvará de cualquier situación que tú entres, si lo haces por amor a Él. Por eso es que hubieron hombres que dice Mateo capítulo 19, que se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. ¿Tú sabes lo que es eso? Hacerte eunuco por la causa de los reinos de los cielos. Eso es que tú dices, bueno, yo no voy a tocar ninguna mujer, ni me voy a meter en líos con mujeres, no me voy a casar simplemente para no tener un estorbo en mi vida de buscar a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios. Mira qué clase de amor. Hay gente que hacen eso. Dios no nos pide eso. La Biblia dice que el que lo pueda recibir, que lo reciba. Y hay gente que lo han hecho. Pero Dios no nos está pidiendo eso como mandamiento. Sin embargo, mira cómo hay personas que están dispuestos a hacer eso y lo han hecho. Eso sí, aman a Dios. Ellos sacan lo que me vaya a hacer de estorbo, yo no lo quiero en mi vida. Eso es una manifestación del amor. Pero no es un amor sentimental humano. Es una manifestación del amor hacia la palabra, hacia la verdad, hacia el reino de los cielos. Y eso es lo que queremos exhortarte, hermano, hermana, que me estás escuchando. Esto no es cuestión de ir a la iglesia. Esto no es cuestión de ser como dicen ellos, un miembro en plena comunión. En plena comunión con la iglesia, con tu denominación, con tu concilio, estás en plena comunión. Ok. Eso no garantiza que tú estás en comunión con el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios que hay que estar en comunión. Porque fíjate que las iglesias te pueden decir que tú estás en plena comunión con ellos siempre y cuando le estés dando el dinero que ellos piden y cumpliendo con los requisitos de ellos. Aunque estés quebrantando cosas de la palabra y cosas que Dios te está pidiendo a ti, ellos te declaran en comunión. Pero que ellos te declaren en comunión no te va a salvar. De que tú digas, wow, estoy en comunión con la iglesia. Cuando van a dar la Santa Cena, solamente los que están en plena comunión pueden tomar la Santa Cena, dicen en algunas iglesias. Y van un montón de personas que en realidad no están en comunión con el Espíritu. Y por eso es que terminan enfermos cuando toman la comunión, porque no discernieron el cuerpo de Jesucristo. Eso lo dice en Corintios, hay algunos entre vosotros enfermos y hay otros que duermen por no discernir el cuerpo de Jesús. Tomaron la comunión sin estar en comunión. Alaba. Eso es estar sin discernir. Eso no es discernir. Hay que discernir que estamos en comunión con Jesucristo, no con la iglesia. La llamada iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y con ella sí, si estamos en comunión con Jesucristo, estamos en comunión con la verdadera iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Pero la gente han cogido con llamar la iglesia el grupito que se reúne en 4 paredes, y aunque ahí hayan pecadores y cuantas cosas, pero dicen que esa es la iglesia. Hay que estar en comunión con Él. El que me ama, mis mandamientos guarda. El que me ama, mi palabra obedece. Y yo le amaré. Mi Padre le amará. Vendremos a Él. Le amaremos. Y haremos morada en Él. Yo quiero que Jesús haga morada de mí. Una morada permanente. Yo no quiero que Él se vaya tampoco. Yo no quiero que Él me deje como le pasó a aquel Saúl, el rey Saúl de Israel. Que la palabra vino a él, el Espíritu Santo vino sobre él, la unción vino a su vida. Tenía el sello del Espíritu sobre su vida. Lo pusieron de rey, ungido por profecía, por palabra, confirmada, recibida por el pueblo. Y después ese mismo Espíritu que lo puso por rey, por él desobedecer la palabra que Dios le había dado a través del profeta, por él desobedecer esa palabra, el mismo Espíritu que lo selló para ser rey, se fue de él y le mandó demonios. Y esos demonios lo atormentaban y el tipo se estaba volviendo loco. Un espíritu de error, una operación de error le fue enviada. Y después actuaba en error. Y perseguía a un verdadero ungido, uno que verdaderamente estaba en la palabra, lo perseguía y lo quería matar. A David, que representaba al Cristo que vendría, que representa la misma palabra. Entonces Saúl estaba persiguiendo a la palabra. Una vez que el espíritu deja a uno, uno se pone bruto.
Una vez que la unción se levanta de uno, mi hermano, uno se le olvida la Biblia, uno la tuerce todos los versículos, uno los empieza a entender diferente. Lo que antes uno entendía bien fácil y sanamente, y lo que veía era que hay que ser temeroso delante de Dios y vivir una vida piadosa. Cuando el Espíritu de Dios se va de uno y viene otro espíritu de engaño, ese espíritu te hace leer la Biblia de una manera al revés, torcida, tergiversada. Eso es un espíritu de error bregando en ti. Dios nos libre y nos guarde de eso. Cuando le fallemos a Dios, procuremos que haya sido un fallo por ignorancia, por debilidad, por descuido, sin querer. Y rápido humillémonos y oremos juntamente con David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mira que yo he amado tu ley y la he guardado en mi corazón. He anhelado tu palabra. Tu ley para mí es como miel en mi boca. Eso fue lo que salvó a David. Él amaba la palabra y quería vivirla en la palabra y quería andar en la palabra. Y como eso es amar a Dios, pues cuando él lo hacía, Dios derramaba su amor sobre él también. Y aún en el momento donde él le falló a Dios terriblemente, Dios lo siguió amando, porque Dios sabía que él lo amaba de verdad. Y cuando David lloró, era de verdad. No eran simplemente sentimientos. Cuando David clamaba, no era solamente porque le iba mal. Él le clamaba a Dios todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Él se dolía en las buenas y en las malas, delante de Dios. Él reconocía que no era más que un gusano. Él mismo lo dice en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros en este siglo XXI, mi hermano, estamos bien lejos de ser como David. Y se supone que tengamos el mismo corazón que tenía David. Porque ese corazón que tenía David, que dice la Biblia que era conforme a Jehová, David no era el único que tenía ese corazón. Ese es el mismo corazón de Jesucristo. Y cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nosotros, tenemos que tener ese corazón de Cristo, porque si Cristo está en nosotros, ese corazón está en nosotros. Y la promesa del nuevo pacto en Jeremías es que Dios nos daría un nuevo corazón. Nos quitaría el corazón de piedra y nos daría uno de carne. ¿Y cuál es ese corazón de carne? Ese es el corazón de David, que es conforme al corazón de Dios. Ese corazón ama a Dios todos los días de su vida, en las buenas y en las malas. Venga lo que venga, tenga que soltar lo que tenga que soltar, tenga que sacrificar mi vida, tenga que sacrificar el dinero, tenga que sacrificar mi esposa, tenga que sacrificar mi casa, tenga que sacrificar mis padres, tenga que sacrificar la comunión con los hermanos de la iglesia porque ellos están torcidos o apostatan de la fe o se engañan por un espíritu de error. Pues yo, mire mi hermano, ¿qué puedo hacer yo? Orar por ellos, pedirle a Dios por ellos. Pero si Dios me dice como le dijo a Samuel, ¿qué haces tú pidiendo por él? Ya lo deseché. Pues yo, mi hermano, ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir obedeciendo a Dios. Tengo que escuchar su palabra, obedecerle y ponerla por obra. Como hizo Samuel, se apartó de Saúl y fue y buscó al otro ungido, David. No nos podemos quedar estancados en sentimentalismo tampoco con los hermanos de la iglesia. Cuando, si Dios nos habla y nos dice, vete de aquí, pues de aquí nos tenemos que ir. No podemos estar buscando iglesia porque ahí que va papi, ahí va mami, ahí va la mujer que yo quiero, ahí va la negrita que a mí me gusta, ahí va el negrito que a mí me gusta, ahí va... Nah. Olvídese de eso, mi hermano. La palabra va por encima de todo eso. Y cuando lo ponemos por encima de todo, ahí demostramos que le amamos. Y si le amamos, Él se manifestará en nosotros. Hará morada en nosotros. Y Él nos preservará hasta el día del fin. Tendremos victoria día y noche, arriba y abajo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando le amamos. Porque el amor es el poder más grande que hay en todo el mundo, todo el universo, toda la creación, todo lo que se ve y lo que no se ve. El poder más grande es el amor, porque el amor es Dios. Así que mi hermano, Dios te bendiga y Dios te ayude a que vivas de esta manera. Dios me ayude a mí a siempre amarlo. Dios nos ayude, mi hermano, a manifestar este amor, porque es el mandamiento más grande, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento el primero y mayor
de los mandamientos, por encima de diezmos, ofrendas, cultos, someteos a vuestros pastores, por encima de ir a la iglesia, por encima de orar, por encima de ayunar, por encima de retiro, por encima de vigilia, por encima de sacar demonios, por encima de cualquier cosa que podamos ponerle en nuestra mente, ama a Dios sobre todas las cosas. Y ahí es donde muchos estamos fallando. ¿Y de qué nos vale entonces nuestra religión? Yo espero que esto toque tu conciencia, te ponga a pensar, para que nosotros, ¿verdad?, podamos verdaderamente serle fiel al Señor. Dios nos ayude, Dios te bendiga. Acabas de escuchar Palabra Profética en Vivo.